¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? O buenos días o buenas tardes a la hora que nos vayan a transmitir. Mi nombre es Laura Damaris, me da mucho gusto que nos acompañen y pues bienvenidos a esta transmisión que tendremos y que tenemos todos los viernes, charlas de acompañamiento donde platicamos acerca de diferentes temas que consideramos son de interés para las familias homeschooler. Mi nombre es Laura Damaris, somos Acompáñame Homeschool, un centro de apoyo educativo para familias que educan en el hogar, y el día de hoy pues estamos de manteles largos. Estoy muy contenta de que nos acompaña y está con nosotros Sabdiel Torres. Tengo el gusto de conocerlo ya desde hace pues creo que como 15 años, una cosa así más o menos. Él es director, es miembro del consejo de Global Homeschool, también director de El Hogar Educador, fundador de la Orquesta de Niños y Jóvenes Educados en el Hogar y fundador de la comunidad Homeschooling México. Es pionero, él y su esposa Karime, de alguna manera de homeschool, como ahora lo conocemos en México, ya con tantas redes sociales y plataformas donde podemos conocer un poco más acerca de esta alternativa educativa. Y pues, como comentaban al inicio, pues tengo el gusto de conocerlo a su esposa desde hace, ¿qué será? 15 años. Sabdiel, bienvenido, Sabdiel, a esta Muchas charla. gracias, Laura Damaris. Sí, ya tenemos mucho tiempo, creo que desde el 2009 nos conocemos, ¿no? Así es. 2010, ya tenemos bastante tiempo de conocernos. Casi vimos crecer a tus hijos en todos los sentidos y es un gusto estar aquí. Muchas gracias por tu invitación y tus amables palabras. No, al contrario, de verdad, muchas gracias por asistir a esta charla porque, como comentábamos, estas pláticas tienen el objetivo de poder cada vez informar un poco más. Ya hay mucha información desde hace un tiempo para acá, justamente cuando platico acerca de mi experiencia como homeschool. Me remonto a cuando nosotros empezábamos y pues no había tantas redes sociales y todo esta facilidad que en este tiempo hay. Justamente nos conocimos en un evento que ustedes organizaron por allá de Carácter First, Sí. pero no mucho, andaba yo buscando, como seguramente muchas mamás, homeschooler, buscábamos información y no había tanta. Ahora ya hay grandes grupos de WhatsApp, de grandes grupos de Facebook. Precisamente en aquel tiempo iniciaba, pues me acuerdo, la página de Homeschooling México, que éramos pocos los que estábamos por ahí entrando, ya ahorita es un mundo de gente, pero efectivamente también pues vimos crecer a tus chicos y ahora a tus niños que ya son unos jóvenes. Orgullosamente los veo y veo lo que por allí andan haciendo y estoy muy, muy contenta de eso. Pues vamos queremos exprimirte, Sabiel. Tenemos muchas cosas que platicar, pero vamos a tratar solamente dos temas y me gustaría, si pudiéramos empezar, ¿qué te parece? Con este tema que a muchas familias lo escuchamos en las redes sociales, en Facebook y demás, y no sabíamos muy bien de qué se trataba y suena a preocupación. Solamente lo oímos, pero no sabemos bien de qué se trata. Después ya nos diste una buena noticia en tus redes sociales de que todo estaba bien, pero pues para que la gente nos pueda conocer un poco más acerca de la iniciativa de ley que en febrero tú estuviste anunciando algunas cosas respecto a esto, si nos pudieras platicar de qué se trata. Bueno, mira, a raíz de la pandemia salió a la luz mucho el tema del homeschool o de la educación en el hogar. Y esto fue un fenómeno mundial, ¿no? Esto sucedió en todas partes. Los gobiernos de muchos países en donde la mayoría no se regula el homeschool, voltearon a ver el fenómeno y empezaron a legislar en sus respectivos países. México no fue la excepción. Llama la atención el homeschool también a raíz de que muchas familias comienzan a utilizar recursos para certificar a sus hijos fuera de, digamos, de los procedimientos normales. Y llama mucho la atención, especialmente para el gobierno de Jalisco,
y le encomienda a una de sus representantes, una diputada federal, una diputada migrante, como se le llama, que es un tipo de diputado nuevo que empezó con esta legislatura, y esta diputada se le encomienda analizar el tema del homeschool y elaborar una iniciativa de ley para apoyar y ayudar a las familias, ¿no? Porque el gobernador bueno, no el gobernador, sino el secretario de Educación del estado de Jalisco sintió que era inconcebible que las familias tuvieran que tener, digamos, problemas para certificar, entre comillas. Ellos lo veían como un problema. Nosotros los homeschoolers sabemos que realmente no es un problema el certificar, pero para ellos les parecía engorroso que las familias tuvieran que acudir a escuelas sombrilla en el extranjero, o que tuvieran que recurrir a un instituto de educación para adultos que no está diseñado para niños, o cualquier otra instancia, ¿no? Entonces, para ellos fue como preocupante, no por el hecho de quererlo regular o controlar, que yo creo que esa es la preocupación de muchas familias homeschoolers, sino de quererlo facilitar, ¿no? De crear algún mecanismo diseñado especialmente para las familias homeschoolers, para que puedan certificar sin ningún problema y sin ningún contratiempo, ¿no? Porque tú sabes que en el caso de la certificación para secundaria, pues las familias tienen que esperar hasta los 15 años, ¿no? Digamos, es una restricción, por así decirlo, aunque nosotros sabemos que podemos vivir con eso sin ningún problema, pero para ellos les parecía como que no debía ser, ¿no? Y por eso la encomienda que le dan a esta diputada de estudiarlo y de generar una iniciativa de ley. Ahí es cuando ella acude a nosotros, porque resulta que su asesor de cabecera, su asesor principal, pues es un muy buen amigo mío desde hace 30 años, y cuando le dan esta encomienda a la diputada, pues lo primero que pensó fue en mí para poderles apoyar a hacer una iniciativa que no violentara o que no eh, fuera a regarla, por así decirlo, que no fuera una iniciativa que fuera a ser más obstáculo que beneficio, ¿no? Entonces, yo con todo gusto participo, aunque durante mucho tiempo pensamos y argumentamos que era mejor estar en la situación actual, sin ningún cambio, porque realmente México es un paraíso para hacer homeschool, si lo comparamos con otros lugares. Um, pero esto de todas maneras lo iban a hacer los de la Diputación de Jalisco. Entonces, ahí tuve que evaluar los pros y los contras, y tomé la decisión de participar porque era la mejor manera de garantizar que no fuera a haber algo que nos fuera a perjudicar en términos de regulación, ¿no? Entonces, yo creo que estos intentos van a ser más frecuentes en el futuro, y necesitamos estar preparados para lo que venga, ¿no? Necesitamos estar preparados para responder a todos lo que se quiera hacer. Entonces, la diputada, que es la diputada Elvia Martínez, que por cierto va a ir a la conferencia del Hogar Educador, está muy interesada en conocer a las familias, conocer qué es lo que estamos haciendo. Eh, Ahí la vamos a ver. Y esta diputada, pues aceptó prácticamente todo lo que se le expuso. Nos invitaron ahí a la Cámara de Diputados para estudiar el tema. Gracias a Dios yo ya tenía mucho preparado, porque en el 2020 en el 2018 organicé una conferencia sobre defensa legal de educación en casa en Capital City,
con el licenciado Alejandro Bustos, que nos dio todo un arsenal de argumentos jurídicos para defendernos, que bueno, eso es el objetivo o el papel que debe de desempeñar un abogado, ¿verdad? Que nos defienda y que nos dé los elementos de defensa que están a nuestro favor para poder hacer uso de ellos en un determinado problema, ¿no? Entonces, ya habíamos hecho ese ejercicio. Fue una conferencia que duró 3 horas, nos dio muchísimo material y yo ya llevaba eso bajo el brazo cuando nos manda a llamar la diputada y la diputada dijo, pues ahí se los encargo, ustedes hagan la iniciativa, ¿no? Entonces eso fue una bendición de parte de Dios porque tuvimos, digamos, mano libre en la iniciativa de ley de esta diputada. Finalmente la iniciativa se aprobó, gracias a Dios, y eso es algo que a lo mejor mucha gente lo he escuchado como que no entiende bien. Ese es el término correcto. La iniciativa fue aprobada. Esto es que los conceptos que se vertieron en la iniciativa, en la exposición de motivos y toda la defensa que se hace de la educación en casa como un derecho fundamental, fue aprobada por el Estado mexicano a través de su poder legislativo, al ser votada positivamente en las comisiones primero y luego en el Pleno de la Cámara de Diputados. Yo creo que esto es muy importante porque constituye un antecedente jurídico muy relevante y que nunca se había llegado a ese nivel, digamos, en el pasado, ¿no? Aunque en el dictamen final de este conjunto de iniciativas que se aprobaron en un paquete en la que está incluida la iniciativa de la diputada Elvia, en la que participamos, en el dictamen no se menciona el tema de la educación en casa, solamente el tema de la educación virtual, a distancia, y se refiere básicamente a esos dos conceptos. Esto por un lado es bueno y por otro lado no es tan bueno, ¿no? Es bueno porque al final de cuentas las cosas siguen igual, las cosas no se movieron como estaban anteriormente y seguimos gozando de esa libertad amplia para hacer homeschool en nuestro país. No se regula, por consiguiente, no hay una regulación dentro del dictamen sobre el homeschool y esas son cosas positivas, ¿no? La parte negativa, si queremos verlo de esa manera, pues es que no se pudo consolidar un mecanismo para una certificación directa, ¿no? Pero digamos es algo que no es tan perjudicial, puesto que actualmente seguimos pudiendo certificar. Aunque por ahí se han oído algunos problemas que han surgido con el programa del 1014, pero me parece que eso es como regional, no es algo que esté a nivel nacional, ¿no? Entonces, es negativo porque de alguna manera persiste algunos problemas para tramitar un pasaporte, por ejemplo, en cierto periodo de la edad del niño, etcétera, ¿no? O sea, digamos, los inconvenientes menores que aún tenemos persisten, ¿no? Dado que no fue incluido el concepto de educación en el hogar en el dictamen. El dictamen es como la resolución final después de que se han expuesto todas las motivaciones de las iniciativas de ley, ¿no? Algunos se asustaron porque otra iniciativa, no la de la diputada Elvia, sino del diputado Valdenebro, cuando escuchó acerca de nuestra iniciativa, y lamentablemente eso fue a través de las redes sociales, de mi propio anuncio a través de Facebook, se enteró que había una iniciativa en proceso sobre homeschool y él se adelanta como diputado
de Morena se adelanta a llevar su propia iniciativa sobre homeschool. Una iniciativa que ya la había hecho en el pasado, pero que se quedó en el tintero, gracias a Dios, es decir, no se dictaminó, no se votó, no se tomó en cuenta y expiró por reglamento, ¿no? Entonces, cuando se entera que hay esta iniciativa de la diputada Elvia, toma la que había hecho anteriormente y la vuelve a meter, le cambia ahí unas cosas menores y la vuelve a meter en el mismo periodo nuestro y también es aprobada junto con este paquete, ¿no? Ahora, ¿por qué digo que lamentablemente? Porque en esa iniciativa del diputado Valdenebro sí venía alguna cláusula de tipo regulatorio, pero, pues como les comento, no se incluye el homeschool en el dictamen, entonces eso también ni siquiera se menciona, ¿no? Incluso cuando pregunto yo por qué se descarta esa cláusula del diputado Valdenebro, la respuesta fue, bueno, es que los diputados piensan que eso es una obviedad, ¿no? Que no hay necesidad de ponerlo de manera explícita en el dictamen, ¿no? Y bueno, pues gracias a Dios tampoco entra esa cláusula regulatoria del diputado Valdenebro. Entonces, en resumen, creo que es un saldo positivo, porque quiero decir también que la iniciativa de Valdenebro es muy positiva o ve muy bien, con muy buenos ojos, el homeschool. Incluso usa los mismos argumentos acerca de que es un derecho fundamental y que es benéfico para los niños porque ayuda al nivel académico de los estudiantes, etcétera. Es muy positiva, nada más que me supongo que yo creo que es por ignorancia o porque no consultó a la comunidad homeschool que pues se le hizo fácil poner esa cláusula regulatoria, ¿no? Pensando quizá que hacía algún bien o quizá de buena fe, ¿no? Pero pues es algo que nosotros pues desde luego no aceptamos y bueno, finalmente esas exposiciones de motivos están aprobadas por los diputados y eso es un buen antecedente, ¿no? Porque el Estado está reconociendo a través de la aprobación de esas iniciativas que el homeschool es una modalidad benéfica para los estudiantes de educación en casa y que además reconoce que es un derecho fundamental. Lo tiene que reconocer porque han firmado diversos protocolos internacionales en nuestro país en donde se dice explícitamente que los padres tenemos el derecho preferente en elegir el tipo de educación de nuestros hijos. No solamente es un tratado, no solamente es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que tenemos el protocolo de San Salvador, los derechos del niño, etcétera. Tenemos un conjunto de protocolos y de instrumentos internacionales que respaldan este derecho y que México se ha adherido a estos protocolos y que tiene que reconocer ese derecho, ¿no? La pregunta la pregunta que siempre me hago es ¿por qué a la mera hora, teniendo la oportunidad de oro, suponiendo que quisiera controlarnos el Estado, haciendo esa suposición, ¿por qué deja pasar esa oportunidad de oro y nos deja a un lado, ¿no? Como volviéndonos a ignorar, ¿no? Es un cuestionamiento que me hago. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué nosotros siempre pensamos que el Estado quiere ir sobre nosotros y nos quiere controlar y nos quiere imponer su programa y sus reglas y su supervisión? Pero la prueba está en que en el momento en que lo pudo hacer, no lo hizo. ¿Por qué? Es una pregunta que me hago. Yo lo único que puedo pensar es que es una cosa providencial, ¿no? Que es una cosa que
que Dios ha permitido y que nos ha ayudado a conservar esta libertad. Así es, que qué interesante, qué bueno, gracias por darnos esta explicación, porque sí había mucha incertidumbre y temor cuando se oye que iniciativa de ley parece, como tú bien dices, que ya está llegando el brazo de la ley y que nos va a detener y no nos va a permitir hacer homeschool, pero por lo que nos comentas, que inicia todo esto con la Secretaría de Educación de Jalisco y sobre todo nos dices algo muy bueno, que es inició con una buena voluntad, que no era una intención negativa, ni mucho menos en contra de la comunidad, sino que fue al contrario, trataban de apoyar justamente por esta situación que nos comentas de la pandemia y que efectivamente yo comento a las personas cuando ahora en la pandemia fuimos muy visibilizados, que parecíamos como un unicornio, todo mundo como que dice existirá, no existirá, nadie lo ha visto por allí, pero siempre hemos estado allí, ¿no? En donde solamente parecían rumores, ¿no? Pero en la pandemia se pudo conocer mucho más acerca de lo que es el homeschool. Aquí también quiero comentar respecto a lo que mencionaste acerca del 10-14, efectivamente, que también había ese temor de, aquí en México estamos en un paraíso, efectivamente, de poder certificar. Con nosotros en Acompáñame se han acercado muchas familias de América Latina queriendo certificar, porque aquí podemos, como tú bien lo mencionabas, certificar primaria, con INEA, secundaria, en fin, hay varios programas que la Secretaría de Educación Pública pone a disposición del público de manera completamente gratuita para poder certificar. Aún hasta la preparatoria tenemos Ceneval, en fin, tenemos muchas maneras de poder continuar siendo homeschool y poder obtener un documento. Entonces, efectivamente, aquí en México tenemos esa oportunidad que en otros países, aún en América Latina, no tienen y vienen a México queriendo, bueno, nos comunican con nosotros queriendo ver que podemos apoyarlos. Desafortunadamente, pues son programas para niños nacionalizados mexicanos. El 10-14 nada más menciono que hubo sí cambios, tengo por ahí una charla informativa, si gustan buscarla en nuestras redes sociales de Acompáñame, donde hablamos acerca de los cambios que hubo en INEA, justamente el MEP entra o entró ya en actividad en julio de este año de 2023. En agosto ya se empiezan a hacer las evaluaciones, las primeras evaluaciones del modelo MEP, pero a nivel nacional el 10-14 continúa. Más bien lo que está sucediendo es que algunos estados, como apenas están tomando los cursos de capacitación, algunas personas, yo he hablado a algunos estados y me dicen que todavía no lo están poniendo en marcha, pero no es porque no exista, sino porque están tomando apenas, repito, estamos en julio y en este mes de julio apenas están haciendo los trámites para que se implanten todo ya a nivel nacional en los diferentes INEA de los diferentes estados, pero por ejemplo en Ciudad de México estamos funcionando ya con él, en agosto empiezan nuestras primeras evaluaciones y quiero comentar que viene mejor. Verdaderamente algo que me llamó la atención fue lo que tú mencionaste, que era de buena voluntad de parte de la Secretaría de Educación de Jalisco. También yo creo que en INEA hubo cambios y fueron muy buenos. Por ahí pueden buscar la charla de INEA o después en algún momento daremos otra, pero los cambios que se dieron fueron buenos, fueron muy positivos para la Yo comunidad. creo que gozamos de una situación histórica muy favorable, ¿no? A diferencia de lo que está sucediendo en Europa, donde el homeschool se está viendo como algo negativo, en América Latina y en México, excepto en Brasil, que es por una cuestión política simplemente, pero en general en América Latina, incluyendo México, se ve al homeschool con buenos ojos, cosa que no existía antes de la pandemia, ¿no? Porque la metodología en el caso mexicano que se trató de llevar a cabo para mantener las clases en la pandemia no funcionó. O sea, la educación a distancia no funcionó a través de la televisión o a través de medios a distancia. Se fue rezagando el proceso y el homeschool no, porque el homeschool ya estaba acostumbrado a hacerlo sin el sistema escolar. Entonces, causó mucho interés, ¿no? De parte de las autoridades más que
resquemor o sospecha, ¿no? Se ve el homeschool como algo al que hay que aprender para obtener lo mejor, ¿no? Entonces, yo creo que la iniciativa de Valdenebro también fue creada con buena voluntad. O sea, también no creo que su intención haya sido controlarnos ni regularnos. Yo creo que también, como te digo, la exposición de motivos habla muy bien del homeschool, lo defiende. Entonces, creo yo, que aunque no nos gustó esa cláusula que metió, creo yo en general que lo hizo de buena voluntad, que lo hizo con una idea de ayudar, ¿no? Igual como la diputada, nada más que la diputada sí se preparó y no quiso hacer algo erróneo o algo equivocado y se asesoró simplemente, ¿no? Incluso ella mandó a hacer un estudio al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Cámara de Diputados, o sea, un estudio totalmente independiente, digamos, ni siquiera creyó a ciegas lo que nosotros le dijimos, mandó a hacer el estudio. Hay un organismo especializado de investigación en la Cámara de Diputados que sirve para dar información más especializada y profunda, y la mandó a hacer sobre homeschool y prácticamente saca los mismos resultados. Esa investigación está disponible en la página de Homeschooling México para quienes lo quieran conocer, porque es bien interesante, se va incluso a la historia, ¿no? Ahí incluso se menciona a Mike Richardson, el hogar educador, Arturo Dappen, de Amos, o sea, ahí está, es increíble que ellos lo hayan recogido, lo hayan podido encontrar para hacer ese estudio. Pues mira, invitamos justamente a las personas que nos están viendo a que puedan visitar la página El Hogar Educador. Si nos puedes repetir la página para que puedan ellos conocer en dónde encontrarnos este documento tan importante. Este documento de investigación está en la de Homeschooling México, en la sección documentos. Okay. También está en la sección aspectos legales. Ahí está disponible para su descarga. Hay que ir a homeschoolingmexico.com.mx, así como se escucha, homeschoolingmexico.com.mx. Muchas gracias. Qué importante, porque también mencionabas, ¿no? Que de alguna manera no se menciona explícitamente en este dictamen final, pero como en alguna ocasión un abogado nos decía, el homeschool no es punible, así que es permitible, ¿no? Ahí tenemos esa oportunidad y como mencionas, creo que el gobierno desde antes ya tenía como el conocimiento de la comunidad que homeschool, que estábamos por allí, y creo que hasta ahora, y como lo mencionas, puede ser una mano providencial exactamente, que Dios esté permitiendo que tengamos estas grandes oportunidades, que nunca ha habido una intención, de una mala intención por parte del gobierno. En alguna ocasión, hace muchos años, con la directora general del DIF, estábamos hablando ya de hace algunos 10 años, trabajamos un proyecto de homeschooler con ellos, y en ese tiempo se oía mucho acerca de que si hago homeschool a lo mejor se enteran y me van a echar al DIF, ¿no? Esa palabra de que van a acusarme con el DIF. Pues en ese tiempo, hace 10 años, tuvimos unos trabajos de coordinación, el grupo Homeschool, con el DIF, y ellos estaban encantados con la forma de trabajar y felicitaban a las mamás. Entonces, de alguna manera, estos organismos gubernamentales no están ciegos a que existimos, y al contrario, en lugar de que tengan como una mala intención, como tú dices, ha tenido, pues nos han visto con buenos ojos. Así que, pues eso es una muy buena noticia. Gracias por aclararnos todo esto, sí, porque había en esos meses justamente que tú comentabas de lo que iba a hacer y demás, todos estábamos tronándonos un poquito. Muy nerviosos. Sí, incluso la diputada invita a la Orquesta de Niños y Jóvenes Educados en el Hogar, la ONGE, a tocar en la Cámara de Diputados delante de varios diputados compañeros suyos de otros partidos. Y no, hombre, bueno, fue un impacto para ellos y lo vieron con
de una forma muy positiva. De verdad que aún los diputados de izquierda más radicales estaban impactados con lo que habían visto y el comentario era, es increíble que en el programa escolar de la SEP se haya buscado formar orquestas escolares en cada una de las escuelas y que no haya podido prosperar ese programa y que estos muchachos sin escuela tengan una orquesta. Eso era algo y que puedan funcionar, ¿no? Además, no teniendo contacto cercano, sino que eran como de 10 o 12 estados de la República Mexicana, que pudieran tocar, eso para ellos era muy impactante, ¿no? Entonces, sí tenemos buenas referencias ya a nivel de por lo menos del poder legislativo acerca del homeschool y sus resultados, ¿no? También hay un evento ahí en la delegación de Azcapotzalco próximamente, en donde también quieren que participen los chicos de la orquesta, etcétera, ¿no? Yo creo que ha sido de buen testimonio. Yo creo que los resultados que da la educación en el hogar hablan por sí solos y eso es nuestro principal argumento, nuestro principal defensa, ¿no? Así es, así es. Pues mira, cerramos este tema con estas muy buenas noticias, con todo lo que estás comentándonos, para que la comunidad homeschool de los papás y las mamás que estamos metidas en esto, porque la decisión de ser homeschool no es nada fácil, el camino no es sencillo, así que estas noticias que nos diste desde febrero, pero que ahora aquí a las personas que nos están acompañando, pues les queda mucho más claro. Muchas gracias por estas muy buenas noticias, excelentes noticias. Falta decir que el dictamen todavía está en proceso. Después de que fue votado positivamente en la Cámara de Diputados, en el Pleno de la Cámara de Diputados, que por cierto fue votado a favor por unanimidad, o sea, el 100% de los diputados votaron a favor, hubo 0 votos en contra y 0 abstenciones. El total fue positivo. Eso es inédito también, ¿no? Todavía falta la ratificación en el Senado. O sea, una vez que se ha aprobado en el Pleno de la Cámara de Diputados, se envía el dictamen a la Cámara de Senadores para su ratificación. Bueno, como esto fue aprobado por unanimidad de todos los partidos, es un poco difícil que los diputados digan, no, pues va para atrás. Como se dice coloquialmente o en el argot legislativo, es una iniciativa, es un dictamen ya planchado, así dice, ¿no? Al presidente incluso le interesa mucho que sea ratificado por el tema de la educación virtual y de la educación a distancia, ¿no? Entonces, es una cuestión de tiempo. Todavía no se ratifica por cuestiones burocráticas, de carga legislativa, de tiempos políticos, pero se prevé que se ratifique, ¿no? Esperemos que se pueda ratificar este mismo año. Entonces, es muy probable que esto siga avanzando y ya les daré las noticias cuando esto suceda. Estaremos muy al pendiente de tus redes sociales para cuando nos des la buena noticia, porque así como dices en ese lenguaje de los políticos, ya es un asunto planchado. Sí, ya está planchado, sí dice. Eso que me comentas de que fue por unanimidad y que no hubo abstenciones, es poco común. Así que fue algo muy positivo, ¿no? La forma en que están viendo todos ellos al homeschool. Qué bueno, Sadié. Pues yo creo que a nombre de toda la comunidad homeschool te agradezco y te agradecemos que hayas podido participar. Gracias a Dios. Gracias a Dios, así es. Y gracias a tu disposición para estar allí, sobre todo pues también el hecho de que estés muy informado y sabiendo cómo defender estos puntos, ¿no? Porque
el hombre docto es fuerte, ¿no? Y de pujante vigor. Entonces, sí se requiere información y qué bueno que pues tú eres un hombre informado. Muchas gracias, Abdiel. Pues vamos a pasar, ¿qué te parece al otro tema? A mí me hubiera encantado a lo mejor invitarte más veces y un día para el tema de la iniciativa de ley, otro día para el otro tema, pero vámonos rápido con el punto de el papel del hombre, del esposo, del varón en el hogar educador, en la familia que hemos decidido educar en casa. Normalmente somos las mamás las que estamos de este lado en la casa, los papás los que salen a trabajar y aunque conozco algunas familias en donde los papás también participan y están en casa, ya sea porque hacen home office, etcétera, pero la gran mayoría de las ocasiones son las mamás las que están en casa y los papás son los que salen a trabajar, pero pues quisiera que tú nos pudieras platicar un poco acerca de tu punto de vista como hombre, pero como varón de esto, de la situación del homeschool. Uno, si nos pudieras platicar un poco de tu experiencia, de tu punto de vista hacia la escuela en casa como esposo, como hombre, y después te pediré si nos puedes platicar acerca de cómo es que el hombre puede apoyar en la escuela en casa en dos aspectos, una en actividades o acciones como prácticas y la otra parte pues como la espiritual. Pero bueno, ahorita arrancamos con si nos pudieras platicar un poquito de tu experiencia, porque también he visto que las mujeres que conocen a otras amigas que hacen homeschool son las que se emocionan y dicen yo sí quiero hacer homeschool, y he oído muchas veces que comentan, pero a mi esposo le preocupa, pero a mi esposo no le agrada tanto, es que tal vez ustedes como hombres son más precavidos y miden un poco más la situación y el que se les presente en la familia la posibilidad de sacar al hijo o a los hijos de la escuela tradicional y no meterlos a la escuela porque suena muy eh, como muy aventurero, ¿no? El no van a estar en la escuela, ¿qué va a ser de ellos? ¿No? Y los como hombres son un poco más precavidos y a veces son los que se detienen un poco más en tomar esta decisión, pero pues si tú nos puedes platicar, como te comentaba, un poquito de tu experiencia, ¿cómo fue cuando ustedes empezaron a hacer homeschool? Bueno, yo te quiero confesar que yo era un detractor de la educación en casa. Yo conocía a una persona cuando yo era adolescente, supe de un hermano en Cristo, líder de la iglesia en donde me congregaba, que había sacado a sus hijas de la escuela y las empezó a educar en casa. Yo dije, qué barbaridad, qué cosa tan radical, ¿no? Y pensé, bueno, ese hermano, porque bueno, pues, él es un radical, ¿no? Se entiende que pues a lo mejor no le gustó las cosas que vio en la escuela, ¿no? Pero bueno, eso no puede ser, porque además a mí siempre me gustó la escuela, siempre me fue bien, como se dice, en la escuela y tenía, incluso los maestros eran mis amigos y bueno, yo me sentía como un pez en el agua en la escuela, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, ¿qué les pasa, no? ¿Por qué sacan a sus hijos de un lugar tan hermoso y tan bello? Pero Dios es bueno y misericordioso porque bastó con que me diera hijos y los metiera a la escuela para que viera la realidad y me acordara de todas aquellas cosas que realmente yo viví y que en ese momento pues no consideraba que eran muy graves o que no consideraba que eran muy importantes, pero ahora como padre las veo de manera diferente, ¿no? Y ya cuando veía cosas de mis dos hijos mayores, porque ellos entraron al kinder, me empezaba a acordar de situaciones que yo había vivido, pero que no consideraba importantes y que ahora sí. Entonces, yo hablaba muy mal del homeschool antes de tener hijos y de meterlos a la escuela. Incluso había un hermano, un pastor de la iglesia donde me congregué cuando recién me casé,
Él tampoco estaba de acuerdo. Y bueno, cuando nos reuníamos para hablar del tema, hacíamos trizas al hermano aquel porque lo conocíamos los dos, que te cuento, que sacó a sus hijas de la escuela, bueno, hacíamos trizas y criticábamos y decíamos, ¿y qué de la socialización? Y qué, etcétera, ¿no? Todos los comentarios, ¿no? Que normalmente se hacen. Y poco a poco Dios fue cambiando mi corazón. Eh, Fue tratando conmigo y yo veía cosas en mis hijos que no me gustaban, y que era obvio que las habían aprendido en la escuela, ¿no? Un niño que de la nada, de repente, se tiraba al suelo haciendo berrinches y pataleaba, y yo decía, bueno, ¿y esto de dónde lo sacó? ¿De dónde lo vio? ¿Por qué antes no lo hacía? Y ahora de repente salió con esta moda de tirarse al suelo y de revolcarse por un berrinche, ¿no? Y dije, es que seguramente lo vio por ahí. Y así, hubo muchas cosas que fueron cambiando mi perspectiva. Y llegó el punto en que le dije a mi esposa, oye, ¿cómo ves si educamos en casa? Yo ya conocía el concepto, aunque no sabía exactamente de qué se trataba, ¿no? Y mi esposa dijo, no, eso es para locos, ¿no? Eso es para gente rara, no para locos. Dijo, eso es para gente rara, ¿no? Y entonces, pues yo pensé, bueno, yo no la voy a convencer, ¿no? Solo Dios puede convencerla como me convenció a mí, y lo único que hice fue orar a Dios y pedirle que Él la convenciera. Y así fue. Empezaron a suceder cosas que ella misma empezó a convencerse de que si los hijos iban a seguir por allí, no iban a acabar muy bien, que digamos. Y, y también llegó el punto en que ella dijo, ¿sabes qué? Vamos a educar en casa. Dije, gracias a Dios. Yo no la presioné, yo no le dije, pues ahora, como yo soy el jefe de esta casa, vamos a educar en casa. No, simplemente Dios fue trabajando en su corazón también y nos puso en unidad. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Que haya unidad, tanto el padre como la madre, para educar en casa. Yo creo que es muy difícil para una mamá que eduque en casa si su esposo está en contra, si su esposo está en desacuerdo. Entonces eso sería lo primero, ¿no? Nosotros tenemos que ser la fortaleza de la mamá, ¿no? Una mujer que educa en casa sola, yo lo que he visto es que es muy agotador para ella, ¿no? Es muy desgastante, ¿no? Porque aparte, pues como el papá no está de acuerdo, pues no hace nada o se lo deja todo a la mamá, y la mamá siente como que está haciendo algo desleal hacia su marido, y ya el proceso de educación en casa se afecta muchísimo, ¿no? Entonces, yo creo que el papel del padre en este caso es fundamental para tener esa base sólida, ¿no? Y que toda la familia pueda caminar en un mismo sentido, ¿no? Muchas veces he encontrado familias que educan en el hogar, pero el papá no menciona nada, o el papá no apoya, o simplemente dice, bueno, tú educas en el hogar, platica con mi esposa, porque ella educa en casa, ¿no? Y ya en ese momento se puede ver que el papá no está involucrado, que no está realmente haciendo su tarea, desempeñando su papel de arquitecto de su hogar, de líder, en hacia dónde van la familia y hacia dónde se dirige la educación de sus hijos, la formación de sus hijos, ¿no? Como tú sabes, en la Biblia tenemos dos conceptos, ¿no? Del hombre sabio y de la mujer sabia. Y dice la Biblia que la mujer sabia edifica su casa, ¿no? Qué interesante, ¿no?
podría parecer que es una tarea ruda, ¿no? Del varón edificar una casa. Pero es lo que dice la escritura, ¿no? La mujer sabia edifica su casa. Y si te pones a pensar, pues la mujer es muy laboriosa, ¿no? Tiene una naturaleza que Dios le ha dado, de una gran habilidad para hacer una cantidad de cosas, y sobre todo con sus manos, ¿no? Entonces, también si tú lees Proverbios 31, ves una mujer muy laboriosa, muy de muchas tareas, multitasking, ¿no? Como se dice ahora. Y cuando habla del hombre sabio, ¿qué dice la escritura del hombre sabio? Dice, edifica su casa sobre la roca. Es decir, el varón está diseñado para establecer dónde se va a edificar, ¿no? Si en la roca o si en la arena, ¿no? Y el hombre necio edifica sobre la arena. Entonces, el varón, antes que la mujer empiece a edificar con sus manos, necesita de definir el varón qué es lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer, en dónde vamos a edificar. Es el arquitecto, mientras la mujer podría ser la chalana de construcción que prácticamente pone ladrillo sobre ladrillo, etc. El papá tiene que decidir, definir qué es lo que estamos buscando de nuestros hijos en su formación, porque entonces hacia dónde va a edificar la mamá, o sea, qué pared va a poner, o de qué altura la va a poner, o dónde la va a edificar. Tiene que haber ese trabajo en equipo para que realmente ese edificio, que es la familia o los hijos, sean bien formados, bien edificados, estéticos en términos arquitectónicos, de firmeza, de que haya buenos cimientos, de que tengan buenos materiales, ¿no? Entonces, ese es otro papel fundamental del padre, ¿no? No puede poner a la ligera algo tan importante como qué resultado estamos esperando del proceso de formación de nuestros hijos, ¿no? No lo puede poner a la ligera, él tiene que decidir, ¿va a edificar sobre la roca, sobre fundamentos firmes, sobre fundamentos fuertes, o va a edificar sobre la arena? Y de acuerdo a esa definición, entonces la mamá puede edificar su casa, construir su casa, ¿no? Eh, Cuando no es así, pues lo que vemos es que muchas veces esa edificación podría no tener un concepto o un propósito o un diseño o una función, ¿no? Entonces yo creo que ese es un problema general, no solamente en México, sino en general en el mundo del homeschool, ¿no? Y por eso nosotros buscamos que el padre realmente asuma su papel de liderazgo en la educación en el hogar. Si te fijas, en el hogar educador, a partir del año pasado, asumí la dirección del hogar educador, pero bueno, esto no es nuevo, esto viene desde 1996 que comenzó sus primeras conferencias. Siempre ha sido esa el enfoque, siempre ha sido ese el enfoque, que el padre sea el principal líder espiritual, intelectual, maestro, proveedor, no solo de lo material, sino de la identidad de sus hijos, de la dirección, del destino. Y eso es algo que Dios le ha dado como diseño natural al varón, ¿no? Y la mujer, la esposa, vemos en la escritura que es la ayuda idónea del varón, no al revés, ¿no? A veces me frustra cuando alguien me dice, un varón me dice, hermano, ¿cómo puedo ayudar a mi esposa en la educación en el hogar? Hermano, su esposa lo está ayudando a usted. Usted debe ser
el que asuma esa responsabilidad total y la directriz completa, ¿no? Y también entrar a enseñar a sus hijos, ¿no? Especialmente los aspectos espirituales, ¿no? Más que nada, ¿no? Pero también los aspectos intelectuales, ¿no? Claro, hay ciertas limitaciones por el tiempo, etcétera, pero eso no debe ser la excusa para ignorar ese papel y delegarlo completamente a la esposa y decir, bueno, quién sabe qué está haciendo mi esposa con mis hijos, o quién sabe qué les está enseñando, pero yo sé que está educando en casa, pero la verdad es que si quieres saber lo que hacemos, pues habla con ella, ¿no? No, el varón tiene que estar totalmente inmerso en ese proceso y eso le va a dar mucha tranquilidad a su esposa, porque yo he visto que muchas mamás siempre sienten como que no es suficiente lo que hacen, siempre sienten que quizá la están haciendo mal, lo están haciendo mal, quizá necesitan otra cosa, quizá necesitan otro recurso, eh, quizá los está echando a perder, ¿no? Eso habla de una mamá que está sola, porque entonces no está su esposa que le dice, lo estás haciendo muy bien. Así como lo definimos, vas muy bien, ¿no? El ánimo que necesita, ¿no? Esa estructura que le da tranquilidad a la mamá, ¿no? Entonces, yo creo que el papel del padre es fundamental en la educación en el hogar y es algo que está totalmente descuidado, ¿no? Bueno, no totalmente, estamos buscando a través del hogar educador concientizar a los papás y enseñarles que cuál es el papel de su papel que Dios les ha conferido y que es fundamental y que es muy necesario, ¿no? Así, aquí, Se pone muy en riesgo la formación de los hijos cuando el papá se desafana y se separa y no quiere saber, ¿no? Eh, si el papá está preocupado por su trabajo, que es muy importante, por cómo traer dinero a la casa, que es muy importante, pues todo eso no es tan importante como el hecho de saber cómo están creciendo sus hijos, cómo están siendo educados, hacia dónde se dirigen y cuál es el resultado que están esperando, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. Entonces Dios que, sí, no, 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 sí, nos dio la bendición de que comenzó conmigo, ¿no? Porque pues tenía el antecedente del pasado y nos permitió tener esa secuencia más o menos ordenada, pero vemos que no es siempre así y sí es necesario que el varón sea el principal educador en educación en casa, ¿no? Para tener mejores resultados, ¿no? de alguna manera, qué hermosa imagen e interesante de este equipo que tú mencionas, en donde el hombre es el varón de la casa es el que es el guía y que dice dónde y cómo, y la mujer es la que en lo cotidiano va construyendo ladrillo a ladrillo esa casa, ¿no? Como mencionas que en Proverbios se habla, ¿no? De la sabiduría de él para edificar en la roca, señalar dónde es el camino y de ella la sabiduría para ir construyendo ladrillo a ladrillo, día con día, ese hogar. Qué interesante. Y tú comentas justamente, ¿no? Que hay un riesgo, pues muy importante ahí cuando el varón no toma su posición. Y aquí yo podría preguntarte, ¿cómo puede involucrarse un hombre, cómo puede involucrarse el esposo si no tiene tiempo? Él trabaja, porque eso yo creo que es una de las razones principales por la que dice, bueno, es que yo no me entero, como tú mencionabas, esa frase es muy común en las reuniones cuando estamos familia homeschooler, y los papás dicen, pues sí, pero yo no sé mucho, la que hace escuela en casa es mi mujer, yo solo voy a trabajar, ¿no? Y también eso que mencionas de que las mujeres homeschooler muy constantemente está esa incertidumbre de
lo estaré haciendo bien, se me hace que no estamos enseñando bien, ¿qué va a ser de mi hijo? No sé si estoy haciendo el programa correcto, si están aprendiendo lo suficiente. Siempre hay esa sensación de insuficiencia, y mencionas que tiene mucho que ver y está muy ligada justamente con el soporte del varón allí, ¿no? ¿Qué podrían hacer en términos prácticos los hombres si no tienen tiempo? Salen temprano y llegan de noche, llegan cansados y el fin de semana es muy corto. Bueno, ya sabes que hay un dicho popular mexicano que dice que el interés tiene pies, ¿no? Yo creo que uno de los problemas es que los varones no se han dado cuenta de la importancia que tiene su intervención, su papel de líderes. No se han percatado de lo vital y delicado que esto es para el bien de su familia en general y de sus hijos. Y precisamente eh, el contenido de las conferencias del hogar educador van hacia ese punto, ¿no? En general. Yo algo perdón, veo que estoy congelado. Ah, ya, se descongeló. Yo he conocido a muchas familias que el papá está en total desinterés, pero después de ir a una conferencia del hogar educador, regresa totalmente urgido de participar, ¿no? Y se convierte aquello en algo muy diferente. No ha sido un solo caso, han sido muchos casos. Y yo creo que si no hay quien les diga algo, si no hay alguien que les, por así decirlo, vamos a decirlo así, que les abra los ojos de su papel como fundamental de padres, pues cómo lo van a hacer, ¿no? O sea, porque la esposa pues le puede explicar, pero pues simplemente puede darse como otra plática sobre otro aspecto de la casa o de la familia que siempre se da, ¿no? Pero si otro varón se los dice, y además con las verdades bíblicas en donde vemos eso, pues tú sabes que la palabra de Dios es una espada de dos filos que penetra el alma y discierne los pensamientos. Allí está el asunto. Entonces el papá logra darse cuenta de la responsabilidad que tiene y entonces modifica lo que tiene que modificar. O Dios en su misericordia hace que las cosas cambien, ¿no? Entonces viene la reflexión, bueno, ¿qué estoy yo haciendo trabajando tanto tiempo sin ver a mis hijos o sin educarlos, sin saber qué está pasando con ellos, ¿no? Al rato los voy a ver grandotes y ni siquiera los conozco, ¿no? Porque me iba muy temprano y ellos seguían dormidos y cuando regresaba ya se habían dormido, entonces pasaron años sin verlos crecer, sin conocerlos realmente, cómo piensan, qué sienten, cuáles son sus intereses, sus habilidades, sus talentos. Y pasó la vida así. Entonces, eh, yo creo que cuando el papá toma esa conciencia, sobre todo redarguido por la palabra de Dios, hay un cambio en él, ¿no? Y ya sea que él busque cambiar esa situación, quizá eso represente cambiar de trabajo, cambiar de rutinas. He conocido familias en donde el papá no ve al hijo y cuando es fin de semana, pues se va a jugar tenis o se va a otro lado y no aprovecha el tiempo con sus hijos. Y pienso, bueno, debería ser lo contrario, ¿no? Si está muy ocupado durante la semana de trabajo, se entiende en cierto sentido, pero los fines de semana, porque tampoco lo quiere ver. Entonces, eh, yo creo que es una situación que está en el corazón, ¿no? Y que debe cambiar, ¿no? ¿Cómo le hace un papá que está siempre ocupado? Pues tiene que cambiar su corazón, su perspectiva de las cosas
estar consciente de la importancia que él tiene para sus hijos, para empezar a cambiar aquellas situaciones que le impiden llevar a cabo ese papel, ¿no? Y a veces es Dios el que lo hace, ¿no? Sí, porque cuando ya hay un corazón dispuesto a formar a los hijos, a estar con ellos, eh, Dios responde y cambia las cosas. La gente piensa que, no, pero es que si renuncio a mi trabajo, esto es el acabose, pero no, Dios siempre va a respaldar las decisiones que tomamos cuando están conforme a su voluntad. Y, y es más, podría ser la situación que Dios prospera más menos esfuerzo, ¿no? Con menos tiempo de estar trabajando, ¿no? Porque así es como opera Dios, siempre bendice cuando eh, caminamos conforme a lo que Él quiere que hagamos, ¿no? Hay una frase de Michael Pearl que me encanta y que siempre la recuerdo y la repito, que dice, tu hijo necesita tu presencia como padre, como una planta necesita la luz permanente del sol. No, no basta con el destello del relámpago, ¿no? Me gusta esa analogía. Cuando vemos un rayo, ilumina todo el cielo y es una energía tremenda y es una luz muy fuerte, pero es instantánea. Y con esa luz, aunque sea muy fuerte y muy estruendosa, no basta para que una planta crezca. Necesita la luz permanente de su padre. Entonces, cuando los padres entienden esto, las cosas cambian, ¿no? Y cuando no tenemos esa conciencia, pues podemos seguir eh, ocupándonos de otras cosas que desde nuestra perspectiva son más importantes, ¿no? Sí, sí. Algo que mencionabas es como, creo que es como crucial, el corazón, ¿no? Del padre es una situación del corazón. Creo que desafortunadamente muchas veces, digo, no, nunca nos enseñaron a ser padres, esa frase es muy típica, pero es la realidad, ¿no? Se estudia en universidades para ser arquitecto, doctor, etcétera, y poder ejercer esas labores importantes, pero para ejercer la labor más importante que es ser padre, pues no hay como esa educación y muchas veces venimos con carencias de una forma de que a nosotros nos enseñaron cómo ser padres y muchas veces no es siempre la mejor, no siempre es la más positiva, ¿no? Y repetimos patrones y repetimos ausencias, ¿no? Como tú mencionas, a lo mejor la idea de yo proveo porque yo estoy trabajando y doy lo económico y eso es lo que voy a hacer y ya no voy a ir más allá, ¿no? Pero siempre que hablo acerca de la escuela en casa, menciono que no es solamente cambiar a los hijos de una escuela a otra, es un cambio de vida total. Entonces, de alguna manera lo que mencionas, ¿no? El corazón, es una situación del corazón del padre, donde también cuando viene a escuela en casa, cuando deciden hacer esto, pues también es romper esos paradigmas, ¿no? En donde la forma de convivir con los niños, con nuestros hijos, pues va más allá de solamente proveer económicamente, ¿no? Pero también mencionabas, ¿no? Que esto pues solamente lo puede hacer Dios. Me llama mucho la atención tu caso de que no puedo creer que me dices que a ti tú estabas en contra de escuela en casa al inicio. Fíjate nada más, estaba en contra de educación en casa y ahora soy el educador. Y, o sea, Dios es impresionante cómo opera, ¿no? Cómo transforma los corazones, cómo cambia al ser humano, cómo cambia la mente, ¿no? Y pues Exacto. gracias a Dios, porque ha sido una gran bendición para nosotros. Ha sido un antes y después, ¿no? El educar en casa. Y te da una perspectiva de la vida muy diferente, ¿no? Muy diferente. Pero como tú mencionas, es Dios el que cambió el corazón, el tuyo y aún el de tu esposa, ¿no? Porque comentabas también que ella al principio tampoco estaba muy de acuerdo, te pusiste a orar y ahí estuvo también el cambio en ella, ¿no? Porque de alguna manera entonces
pues las mamis que no sienten tanto ese apoyo, pues a ponerse de rodillas, a ponerse a orar para que el esposo pues también, uno, vaya a las conferencias del hogar educador y dos, sus oraciones respondidas y que los esposos también puedan involucrarse más, ¿no? En esta labor. Y como también tú dijiste algo importante, cuando un hombre se lo dice a otro hombre, porque las mujeres podemos decir y decirle a nuestros esposos muchas cosas, y muchos esposos sí ponen su oído atento a la voz de sus mujeres, pero también de repente hay pequeños detalles en donde, mira, ¿qué te parece si pintamos de verde de amarillo la casa? Y, ay, no, pero si llega un amigo y le dice, pinta de amarillo, pues sí, claro, de amarillo. Sí. El que otra persona, el que otro hombre, el que otro varón se lo pueda decir a los esposos, pues puede, como dices, cambiar esa perspectiva de ellos, ¿no? Yo invitaría a todas las mamás que nos están escuchando que inviten a sus maridos como familia a la conferencia del Hogar Educador. La próxima es el 11 y 12 de agosto en Tequisquiapan, Querétaro. Toda la información está en la página de elhogareducador.org. Ahora, me han preguntado muchas veces constantemente si va a haber transmisión por internet, ¿no? Y a pesar de que yo fui el primero que empecé a transmitir por internet las conferencias del Hogar Educador, otra vez este cambio que Dios hace, ahora me detengo y pienso que es muy importante que las familias vayan presencialmente porque no es lo mismo la transmisión donde solamente la mamá lo va a ver, normalmente el papá no lo va a ver, o sea, el papá no le va a interesar. Pero si van a Tequisquiapan, pues ¿quién va a pagar el hotel y la gasolina? ¿No? O sea, tiene que ir el papá. Y yendo el papá, va a escuchar, ¿no? Y entonces ahí va a empezar el proceso de cambio en él, ¿no? Por eso es tan importante que vaya, ¿no? Y no que lo pueda ver ahí en YouTube o no sé. Es tan importante que además vean a otras familias que educan en el hogar. Es impactante, ¿no? Ahí es donde empieza el shock en la mente de un hombre, ¿no? Y empieza, oye, pero es posible, ¿no? Es posible, mira qué bien, están sentados en la conferencia, ¿no? Acaba de una mamá de dar ese testimonio, ¿no? Que dijo, el año pasado fui y no llevé a mis hijos porque no sabía si los iban a recibir o no. Pero vi ahí a los niños que estaban tranquilos, sentados o jugando ahí sin hacer ruido, dejando que los papás escucharan. Y por supuesto que ahora voy a llevar a mis hijos, ¿no? No es lo mismo verlo por internet o por un podcast que estar allí y tener esa experiencia, ¿no? La orquesta, por ejemplo, ¿no? Muchos niños han empezado a querer estudiar un instrumento musical porque han visto a la orquesta o han visto a otros niños tocar, ¿no? Y esa experiencia solo la da estando allí, ¿no? Es muy bonito escuchar cómo muchos niños que han escuchado la orquesta deciden querer estudiar un instrumento, ¿no? Así pasa con los papás, ¿no? Ven a las familias, ven a los niños, escuchan el mensaje y realmente la experiencia hace un cambio. Entonces, yo los invitaría a las mamás que lo escuchen y que tengan este problema donde el papá no está involucrado, pues que le digan, vamos a Tequisquiapan un fin de semana, nos sirve de paseo. El Tequisquiapan es un lugar hermoso, hermosísimo. De hecho, hoy fuimos a hacer una prueba de sonido. Venimos llegando, por eso no me conecté antes. Tuvimos que ir a hacer pruebas de sonido para la conferencia. Y no, cuando yo llego a Tequisquiapan, digo, qué bonito pueblo es, qué bonito lugar es, me encanta. Y es una buena excusa, ¿no? De hecho, por eso lo hicimos ahí, ¿no? Que la mamá diga, pues vámonos a Tequisquiapan, a las conferencias, y de ahí el domingo nos seguimos paseando. Y pues
el papá podría ser, "No, pues, nos sirve de paseo, vamos y vemos qué onda", y, y es una trampa para ellos, ¿no? Que tengan la experiencia, que escuchen y que realmente entiendan lo fundamental que es su papel como padres dentro de la formación de sus hijos. Y que sea la estructura, ¿no? La estructura sobre la cual las mamás edifican, ¿no? Y eso da certidumbre, seguridad, descanso a la mamá, ¿no? Eh, el papá va a decir, vas bien, lo que estás haciendo está bien. Así es. Es muy importante eso, ¿no? Sí, así es. Qué interesante y pues como tú mencionas, ¿no? Queremos a veces la comodidad de, pues por YouTube, que desde acá lo veamos, pero sí, no, nunca va a ser lo mismo. Por ejemplo, el Guapango de Moncayo, si lo ves en un concierto en YouTube, pues está muy bonito, pero si estás en vivo frente a una orquesta que toca esa monumental pieza, se te eriza la piel, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Es como también las conferencias de una iglesia local, ¿no? En donde, claro, la gran mayoría de las iglesias a partir de la pandemia ya transmiten sus conferencias de los domingos, casi siempre en internet y demás. Y por supuesto, si tienes una gripe y no puedes ir, es una muy buena herramienta, pero eso nunca va a suplir el que tú tengas que asistir a la reunión de tu iglesia local en donde estás conviviendo con las personas, lo mismo como tú mencionas, el que vean la conferencia del hogar educador, si ahí está en internet, pues sí, pero no va a tener el mismo impacto como mencionabas, el convivio, la plática con los papás que van a estar allá. Así que, pues, ¿qué te parece si justamente con esto terminamos y nos puedes dar un poco más de información de la página del hogar educador, en dónde encontrar esta información de cómo, dónde va a ser este evento? Si nos repites, por favor, nuevamente las fechas, el lugar, y nos dices y nos platicas rápidamente ya, como te comentaba para terminar, de la página, ya sea en Facebook, como lo encontramos, del Hogar Educador, y también la página de Homeschooling México. Sí, claro que sí. Mira, la página del Hogar Educador es muy sencilla. Es www.elhogareducador.org, porque es una organización no lucrativa. Homeschooling México está en homeschoolingmexico.com.mx. Y aunque tampoco es lucrativa, pero bueno, es el dominio que se eligió. Y es una comunidad de familias, digamos que son cosas diferentes. En Homeschooling México lo que buscamos es que las familias se comuniquen entre sí, hagan grupos de apoyo, ¿no? Tú participaste muchísimo como organizadora de visitas guiadas a diferentes lugares. Recuerdo impresionante la cantidad de encuentros y de visitas que hicimos a través de tu participación, a través de tu trabajo dentro de Homeschooling México. Creo que ha servido para eso, ¿no? Ha habido grupos locales que incluso se han constituido en asociaciones civiles, como la de Cuernavaca. El grupo Cuernavaca se volvió una asociación civil. Ahorita están muy activos los de León, Guanajuato, como grupo. Y así, Homeschooling México ha logrado unir en comunicación a varias familias que nunca se habían visto, nunca se conocían entre sí, pero que a través de esta página han podido tener contacto. Y sobre todo los grupos ayudan a los papás más que a los niños, ¿no? Algunos sí creen o piensan que son oportunidades de socialización, etcétera, pero la verdad es que esos grupos de apoyo dan mucho aliento a las familias, a los papás, a las mamás, para seguir adelante, ¿no? Para intercambiar información, ideas, estrategias, currículums, libros, ¿no? Pienso que es más benéfico que el simple tema de que haya amistades a nivel de los niños, ¿no? Que también es bueno, pero el beneficio creo que es mejor, es mayor en los padres. Eh, Ahora, estas conferencias del Hogar Educador, que vienen desde 1996, como dije anteriormente,
se transmiten a través de Radio Universo Cristiano todos los días, de lunes a sábado, a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde, hora del centro de México. Radio Universo Cristiano tiene una programación muy variada de temas bíblicos, de temas cristianos, pero le hemos dedicado, es una radio que también creamos nosotros, le hemos dedicado mucho tiempo al tema de educación en el hogar, 2 programas al día, a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. La página es radio.universocristiano.com para que ustedes puedan conocer qué tipo de conferencias son, cuál es su contenido, y además son muy edificantes, la verdad son oro molido el poder escuchar la experiencia de tantas personas que nos antecedieron. Normalmente son americanos que fueron pioneros de la educación en el hogar en Estados Unidos desde los 70s. O sea, esto tiene mucho tiempo, entonces la experiencia que ellos nos aportan, el conocimiento es muy enriquecedor. La familia Boyer, que tuvo 14 hijos y a todos los educaron en el hogar, y que ellos comenzaron desde cuando en Estados Unidos estaba prohibida la educación en el hogar. Ahora es totalmente legal en los 50 estados de Estados Unidos, pero a ellos les tocó ser los pioneros, donde se tenían que esconder para educar en casa. Y toda su experiencia y su conocimiento es impresionante, así como todos los que hablan allí en las conferencias, ¿no? El conferencista que va a haber en agosto, que es Kevin Swanson también, hombre, es tremendo, o sea, tienen que ir a escucharlo. Se le llama en inglés advocate en Estados Unidos, un defensor, activista, o no sé cómo llamarle, es difícil la traducción ahí. Un defensor de la educación en el hogar muy importante, promotor de la educación en el hogar y que habla a los padres, ¿no? Entonces, no se la pueden perder. La conferencia es el 11 y 12 de agosto en Tequisquiapan, Querétaro, un pueblo bellísimo, como decíamos, desde las 9 de la mañana a las 7 de la tarde. La clausura corre a cargo de la Orquesta de Niños y Jóvenes Educados en el Hogar, o ONGE. Si por ahí hay algún músico, un joven músico, un niño que esté aprendiendo música orquestal y que de un instrumento orquestal y que le interese participar, está cordialmente invitado. La página de la ONGE es onjeh.org. Ahí hay un apartado de audiciones en donde pueden aplicar para pertenecer a la orquesta y tocar con otros jóvenes educados en casa. Entonces, ese es los recursos que ahorita tenemos, ¿no? Y que están cordialmente invitados. No sé si me falta algún... No solamente costo, nos preguntan, ¿cuánto cuesta la entrada al evento? La entrada es totalmente gratuita. Es entrada libre, completa y absolutamente. Siempre ha sido así desde el inicio. Lo hemos querido mantener. ¿Cómo se financia? Se financia por los corazones generosos de donantes, de donativos, de la venta de libros, de la página del Hogar Educador, y de los vendors, ¿no? Los vendors de materiales. Va a haber bastantes servicios como el tuyo, por ejemplo, de Acompáñame, que es un servicio innovador, creo yo, en la historia de la educación en casa en México, y que vas a estar ahí presente dando tu servicio y con un taller especial para explicar en qué consiste tu servicio, ¿no? Y así como tú, pues va a estar Jucum, una editorial bien importante que saca libros vivos, ¿no? Los que conocen de las metodologías de Charlotte Mason y de la educación clásica y todo eso saben de lo que hablo, que es un libro vivo. Bueno, Jucum tiene unas ediciones estupendas,
muy buenas y va a estar presente. Nada más ni nada más que la directora de Jucum va a estar allí acompañándonos. Y viene de Estados Unidos ella. Entonces es un privilegio que podamos contar con su presencia. Y bueno, otras editoriales, Libros Águila, Classical Conversations, va a estar una escuela en línea que viene de Tamaulipas. En fin, va a haber muchos servicios y materiales. Bari Callado, que es también y muy importante en la historia de educación en casa de Estados Unidos y de México. Ahí va a estar presente. En fin, ¿no? Van a estar los de Prepanet, del TEC de Monterrey, también explicando su programa de preparatoria en línea. Bueno, pues vamos a tener ahí bastantes instrumentos, no solamente el concepto, no solamente el enfoque y la dirección, sino también las herramientas, ¿no? Y es gratuito. Nada más hay que registrarse para obtener su gafete de acceso a través de la página del Hogar Educador. Cuando tú abres la página del Hogar Educador, el hogareducador.org, aparece una imagen bastante grande de la conferencia y hay un botón que dice más información. Ese más información te lleva al registro de la conferencia. Ahí tú te pones tus datos, son datos muy generales, no pedimos muchos datos ni nada, nada más datos de contacto. Y ahí mismo generas tu gafete, o sea, te registras y generas tu gafete, lo descargas, lo imprimes y con el código QR de tu gafete se escanea y accedes, ¿no? Si no te registraste, pues tienes que registrarte en la mesa de registro y hacer una fila para hacerlo. Digo, de todas maneras hay que registrarse. Pero es gratuito, el acceso es libre. Lo que queremos es que la mayor gente, la mayor número de familias pueda asistir. Porque pues además, ya que hiciste el gasto del viaje, del hotel y de los alimentos, pues ya no te dan ganas de pagar nada, ¿no? Entonces, que valga la pena y que puedan entrar. El número el auditorio tiene la capacidad suficiente y los niños son bienvenidos, ¿no? También me han preguntado mucho eso, ¿no? ¿Y puedo llevar a mis hijos? Claro que pueden llevarlos. Sería un contrasentido que un evento de familias educadoras en el hogar dejen a sus hijos al cuidado de alguien más o que no haya niños, ¿no? A algunas personas les molesta el ruido o algo así, pero es preferible un ruido moderado de niños a que no haya niños en un evento de familias educadoras, ¿no? Entonces son bienvenidos. No hay no hay actividades especiales para ellos o por separado. Todos los niños tienen que ir bajo el cuidado de sus padres. Y bueno, es muy bonita experiencia, ¿no? Que vayan entrenándose los niños para estar tranquilos y en orden, ¿no? Así es, pues ya escucharon los que están por aquí en vivo, gracias por acompañarnos y si tú nos estás viendo en la retransmisión en YouTube o en Facebook, en nuestras redes sociales de Acompáñame Homeschool, pues ya escuchaste todas las cosas fantásticas que va a haber en este evento en Juriquilla el 10 y el 11 de agosto en el 2023 y bueno, esta conferencia se ha hecho año tras año, así que se continuará haciendo en otros años, pero en este 23 estaremos por allá en 11 y 12, ¿verdad? 10 y 11. 11 y 12 de agosto. 11 sí, y pero 12. no es Juriquilla, es Tequisquiapan. Perdón, Tequisquiapas, perdón, Sí. Tequisquiapan. Gracias por Tequisquiapan en Querétaro, así que pues no pueden faltar, mamis, papis, familias, homeschooler, están súper invitados y pues
entrada libre, ya lo escuchamos, entrada gratuita. Aquí queremos felicitar, más bien saludar a Judy Cerezo, que nos está acompañando, manda saludos a Sabiel, lo felicita, Anita Push también está por acá, da gloria a Dios por todo lo que se estuvo hablando hoy. Iris Vargas también agradece la plática que se está teniendo, ellos desde Reynosa nos manda saludos. Isma Rochi Huerta también por acá nos te felicita y da gloria a Dios también por toda esta información. Carla Ceres, Carla Anda también por estar por acá, dice que muy conmovida con todo lo que se habló. Tenemos varias familias que nos están por acá dejando sus mensajes respecto a lo que estuvimos el día de hoy platicando. Y pues ya, para concluir, solamente menciono justamente que Acompáñame Homeschool, somos un centro de apoyo educativo y de certificación para familia homeschooler. Nosotros contamos con kinder, primaria, secundaria y bachillerato online, en donde es un modelo muy interesante. Pueden elegir las materias que ustedes deseen y ustedes siguen siendo homeschool, ustedes siguen llevando la batuta de la educación en tu casa, pero nosotros los apoyamos con maestros en tiempo real en salones virtuales, donde tus hijos estarán con otros compañeritos en salones virtuales tomando materias que son importantes con las que tú puedes complementar tu currículum escolar, y pues todos nuestros maestros son profesionales en sus áreas. Si deseas conocer un poco más de información de nuestro servicio, tenemos charlas informativas lunes y jueves. Comunícate a nuestro WhatsApp, en nuestras redes sociales, por ahí siempre están nuestros teléfonos. Nos puedes encontrar así como Acompáñame Homeschool en las diferentes redes sociales, principalmente en Facebook, es donde estamos más familias homeschooler. Pues, Sabiel, verdaderamente te agradezco mucho esta charla. Repito, creo que pues ojalá y nos puedas regalar algún otro día, en algún otro momento, porque siempre hay temas importantes que platicar y con los cuales enriquecer y apoyar. Estas charlas justamente se llaman así, charlas de acompañamiento, porque sí requerimos las familias homeschooler una red de apoyos, amigos, gentes que estén alrededor de nosotros, con las que podamos recargarnos en esos momentos en los que a veces sentimos que somos los únicos locos que estamos haciendo esto. Hay familias que tienen en sus iglesias o cercanos amigos que hacen homeschool, pero hay muchas familias que no. Hay muchas familias que están solitos, que en sus iglesias ni en sus colonias o comunidades tienen más personas que hacen homeschool, así que el conocer tu testimonio, el saber que hay tantos apoyos como los que nos comentaste del Hogar Educador, la página Homeschooling México y la orquesta, todas estas herramientas que ahorita en este tiempo tenemos, estas y muchos más, todas las personas que estarán en la charla del Hogar Educador, en la conferencia, todas las editoriales y demás, pues se nos abre el panorama cuando escuchamos todas estas cosas positivas. Pues muchas gracias, Javier. Muchas gracias nuevamente por tu participación, por haber aceptado estar en estas charlas de acompañamiento. Muchas gracias. Gracias a ti, Damaris. Me da mucho gusto volverte a saludar después de tanto tiempo. Me va a dar muchísimo gusto verte allá en Tequisquiapan y creo que va a ser de gran bendición lo que nos vas a exponer allá. Y bueno, pues cuando gustes, estoy a tu disposición para cualquier otra charla. Muchas gracias. Y pues, gracias a todos los que nos estuvieron acompañando y repito a todos los que nos vieron y nos verás en la retransmisión, pues todos los viernes estamos en vivo, así que pues nos vemos en la próxima. Hasta luego, gracias. Buenas noches, Dios bendiga.